Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Ahí van llegando Laura, Yasmín, Yesenia, Daniel. Ya hay 4 conectados. Muy bien, ahí van llegando todos. Angie, Alessandra. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo estuvo la semana pasada? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Súper bien. Sí. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Y con salud y la familia bien? Gracias a Dios, profe. ¿Y usted cómo pasó? Bien, mucho trabajo, mucho trabajo, gracias a Dios. Y no, bien, gracias a mi Dios, pues contamos con salud, con empleo y aquí vamos esperando pues de que esta semana también sea muy fructífera pues y nos vaya muy bien. Gracias a Dios. Sí, sí, de la mano de Dios todo es posible, así es. Muy bien muchachos, vamos a iniciar, ya hay 9 conectados, ya tenemos casi medio quórum pues, entonces vamos a iniciar. No ha habido inconvenientes con las actividades, ¿cierto? Vamos bien. Sí, profe. Profe, vamos bien, pero a mí sí me quedó la duda con esa calificación el último, perdón, de lo de las cuentas, porque está como rara esa nota. La mía, por ejemplo, dice como 4,9 sobre 100. Ah, Y yo pero vi que usted intentó cambiarlas y eso se enloqueció todo, no, lo que pero pasa es que luego se mira, la configura, devolvió. ayer me gasté toda la tarde bregando a configurar ese libro de calificaciones, yo no sé qué fue lo que le pasó, pero se me desconfiguró, fue en la actividad del taller de cuentas y es porque como es una tarea, yo ligo la tarea y yo configuro la nota pues en el libro. Espérate, yo comparto y les muestro para que más o menos ustedes me entiendan, pero yo hice la equivalencia, ¿sí? Yo hice la equivalencia y ya la pasé a clic, ¿sí? Espérenme en un minutico. Ya ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Y ahí la estamos viendo. Ok, espéreme, yo paso acá. Paula, aquí. Listo, entonces voy a entrar a las calificaciones de Moodle, ¿sí? Lo que pasa es que en la configuración de esas calificaciones hay un error y tengo que esperar pues ya preguntar allá en Esumer por qué me está, si es la configuración o qué es. Entonces, por ejemplo, acá está el cuestionario 1. Sí, espéreme, yo pongo esto más pequeño. Y aquí está, por ejemplo, a mí me aparece así, ¿sí? Mire que acá aparece la nota. Pero si yo pondero este 5 con este 4,9 no me puede dar el total de la unidad 1, 4,33, que ahí fue donde se me enloqueció y no sé por qué el ponderado me está saliendo errado, ¿cierto? Acá en esta, si el total de la unidad 2 sí me da el ponderado correcto, ¿sí? Sumado estos dos y con el peso que tiene cada nota, ya busco el ponderado y sí me da correcto. Las notas, entonces yo para esta unidad 1, las actividades de la unidad 1, yo me di a la tarea, tuve que coger cada nota, ponderarla de acuerdo al peso, porque había uno que valía el 10 y este valía el 7. Entonces ponderé cada una y saqué ya la definitiva, ¿sí? De la unidad 1. Si ustedes van a clic, en clic ya está la nota condensada como debe de ser, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo al momento de pasarla, este 5 y este 4,9, aquí me debería dar 4,96, ¿sí? Cuando yo pongo el 4,96 en clic, ¿sí? Me lo pasa a 5, ¿sí? Entonces esas personas que sacaron 4,96, pues el sistema les pone 5, no me deja poner 4,96, me pone 5. Entonces yo no tuve pues problema en eso. Igual al que le quedó en 4,67 le puse 4,7 o al que le quedó en 4,85 le puse 4,9 y así porque tuve que ponderar cada una de esas notas para que les pudiera pasar el valor correspondiente. Listo, entonces
Si ven esta diferencia acá, no se preocupen que yo ya la corregí. Es más, entrando acá a clic, vamos a mirar por acá, yo la tenía virtual, sistema académico, clic. Acá entramos. Esperen que es que a veces se pone lento esto. Y acá al ingresar ya les va a mostrar la nota. Ahora no. Esperen que a veces, cuando entra uno por Safari, a veces pone problema, pues. Acá. Entonces, por ejemplo, acá planeación financiera, ¿sí? Acá ya les he ingresado pues el 26,78% de las notas, que son las dos unidades que llevamos. Si entramos acá y miramos las notas, pues ahí las vamos a mostrar así de rapidez porque alguien se puede incomodar. ¿Usted por qué pone públicas mis notas, cierto? Entonces, acá, mire, por ejemplo, Claudia Milena Arboleda, en la actividad del mapa había sacado 4,9 y en esta 5. Yo acá al ponerle 4,96, él me lo convertía a 5. Y este es el acumulado que tenemos del 100%. Llevamos las dos unidades, listo. Nos faltan las otras tres actividades, ¿sí? El seguimiento 3, el seguimiento 4 y el 5 que nos daría ahí, ¿sí? Que aquí tenemos, por ejemplo, este es el mapa, aquí tenemos en el seguimiento 3, creo, y 4 es creo que tenemos un cuestionario y tenemos un ejercicio. Y en este también tenemos un cuestionario y un ejercicio, ¿sí? Creo que aquí es un cuestionario y un mapa, ¿sí? Y aquí es un cuestionario y un ejercicio en Excel, ¿sí? Y ahí complementaríamos, y el final del 30%. Listo, ¿estamos claros? ¿Quedó ahí clara tu inquietud con la Sí, nota? profe. Sí, sí. Ok, listo. Yo trato de pasarla lo más pronto posible. Lo que pasa es que como tuve ese inconveniente y ayer le lidié todo el día y no pude, no supe qué fue el rollo que tuve, pues que eso se me desconfiguró y no me dejó cuadrarlo, pues le volteé como desde las 3:30 de la tarde hasta casi hasta las 7 de la noche y no. De una y mil maneras y no pude. Configuré todas las demás, menos esa no pude. La de la tarea no me dio. Muy bien. Entonces acá vamos a pasar a ver lo que es el tema del día de hoy. Sí, creo que estamos por acá. Vamos a devolvernos por acá. Aquí ya vamos a empezar a hablar pues de todo lo que es la parte del flujo de caja y vamos a mirar una serie de situaciones que nos van a servir sobre todo para enfocarnos en el tema de la planeación financiera a largo plazo y esa planeación financiera a largo plazo es la que nos lleva siempre a pensar en cómo nos vamos a fondear, cómo nos vamos a apalancar, ¿sí? Entonces, pues nosotros acá nosotros tocamos algún tema alguna vez, creo que fue por allá en la unidad 2, ¿sí? Que hablábamos pues de que lo que es la situación pues de esa crisis, de esa gran depresión financiera, la gran depresión como se denominó la crisis financiera del 29, y ahí las empresas empezaron a ver la necesidad de implementar sistemas de planeación que les diera la oportunidad de anticiparse a las crisis que se pudieran presentar. Mire que después del 29 son muchas las crisis financieras que se han venido desarrollando. En la edad pues así ya posmoderna pues hemos tenido muchas crisis pues tenemos la crisis de finales de los 90, tuvimos la crisis de la década del 2000 con los créditos subprime a nivel internacional, ¿sí?
Y nosotros en Colombia, por lo general, siempre se desenvuelve una crisis financiera global. Casi siempre nos pega a nosotros. En la crisis del 2008 no tuvo tanto impacto en la economía colombiana porque en ese momento estábamos viviendo una bonanza mineroenergética y esa bonanza mineroenergética nos llevó a que la mayoría de los recursos se invirtieran en esa industria, en la petrolera, y en los créditos subprime casi no invertimos. Por eso siempre se ha dicho pues que esa planeación estratégica mezclándola con la planeación financiera va a permitir siempre el poder cumplir las metas o los objetivos que se trazan, sobre todo a nivel financiero. Y como la meta estratégica se amarra a la meta financiera, casi siempre dan al traste de que se pueda alinear la misión con la visión en la empresa y cumplir los objetivos que se trazan, ¿sí? Entonces, a partir de eso, las empresas han empezado pues a mirar que la mayoría de los grandes fracasos empresariales se han dado es porque no hay algo que ate todo lo estratégico con el cumplimiento de las metas financieras. Y por lo general esos fracasos empresariales se van a dar cuando no están atados a la planeación estratégica, sino a la mala ejecución de la estrategia y el incumplimiento de las metas financieras. ¿Ok? Entonces ahí es cuando se da el traste de por qué no se unieron de manera adecuada y esto conllevó a que el fracaso fuera inminente, porque la estrategia iba por un lado, las finanzas iba por otro y eso iba pues en contravía. Ahí fue cuando empezamos pues a ver esas proyecciones de largo plazo, la estrategia del negocio, la proyección financiera, la rentabilidad a largo plazo. Y esa rentabilidad de largo plazo es la capacidad de pago del endeudamiento, la capacidad de repartir dividendos, el desarrollar nuevos proyectos. Todo eso va a ir atado pues a una excelente estrategia empresarial, ¿sí? Va a permitir tener un buen número de negocios adecuados y óptimos. Y todo esto se va a traducir en ¿qué? En rentabilidad, ¿sí? Ser objeto de crédito en los bancos y poder tener al accionista contento para darle dividendos, ¿sí? Todo eso es lo que me va a permitir proyectarme a largo plazo, tener la capacidad de pago suficiente para atender mis deudas, poder tener el accionista contento para poderle pagar dividendos. Y para poder hacer todo eso que requiero, ser rentable y tener flujo de caja, ¿sí? Ahora, toda esta parte nos va a servir principalmente para poder cumplir el objetivo básico financiero, que no es más otra cosa que poder ser sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y poder generar valor. El objetivo básico financiero, ¿en qué se basa? Se basa en poder crecer, permanecer y generar utilidades a través del tiempo. ¿Para poder qué? Maximizar la riqueza del dueño del capital. Los bancos van a solicitar siempre proyecciones para estimar la capacidad de pago que va a tener la compañía a futuro y simular posibles escenarios como tales para poder desarrollarla. ¿Listo? Acá los accionistas van a requerir de qué? Para poder desarrollar o para poder acceder a esos dividendos, la empresa que va a requerir flujos de caja, ¿sí? Y ellos lo van a poder disfrutar siempre y cuando haya dividendos de esos flujos de caja para poder entregar. En últimas, pues el área de proyectos sabrá si el plan de inversiones que va a plantear o a desarrollar va a poder tener los recursos suficientes para poder llevar a cabo. La tesorería siempre va a ser como que la que va a tener toda la información de cómo se va a mover la caja, si esa va a tener superávit o va a tener un déficit. Y ese déficit se puede presentar en cualquier momento, sobre todo en épocas de crisis. Por ejemplo, en este momento la mayoría de las cajas de las organizaciones o de esos flujos de caja que manejan los tesoreros están en déficit. ¿Por qué? Por la alta inflación, la alta tasa de cambio, las altas tasas de interés. Entonces todo eso va a conllevar a que haya crisis, ¿sí? La repartición de dividendos en las empresas y el pago del servicio a la deuda.
Entonces, eso también va a ser necesario. ¿Cuándo repartir dividendos y cuándo no? ¿Cuándo hay flujo de caja libre y cuándo no? ¿Cuándo va a poder repartir dividendos? Cuando tenga flujo de caja. Cuando tenga el flujo de caja suficiente es el que me va a permitir atender 5 cositas clave. Reponer capital de trabajo, reponer activos fijos, ¿sí? Pagar impuestos, atender la deuda y pagar dividendos. Y pagar dividendos. Esos son los 5 destinos que vamos a tener nosotros para el flujo de caja, ¿sí? ¿Cuáles son las razones para repartir dividendos? Pues ante todo mantener contento al inversionista, ¿sí? Porque un accionista ve que la empresa genera riquezas y su inversión representa valor, ¿sí? O sea, si crece con el tiempo. Las utilidades, uno de los destinos es repartir dividendos. Entonces, si la empresa genera valor, crece con el tiempo y genera utilidades, debe de distribuirle parte de esas utilidades ¿a quién? Al accionista. ¿Vía qué? Dividendos, ¿sí? Hay situaciones que me van a llevar pues a ese pago de dividendos. La utilidad generada en el año y sus perspectivas futuras van a ayudar a generar valor, ¿sí? El plan de inversiones en capitalizar también puede restringir que no pueda repartir dividendos. Entonces, muchas veces se van a contraer y no los va a poder pagar. El costo del dinero también me va a llevar a que no los pague porque va a ser muy alto el costo del capital. Entonces ahí también puedo tener problemas. Siempre voy a tener presente que financieramente es común leer que el pago pues, de una empresa entre el 40 y el 50% u otro valor, ¿sí? Ese payoff o ese pago que yo voy a hacer es la proporción de las utilidades netas que se reparten como dividendos, ¿sí? Entonces, ese pago de dividendos es igual a ¿qué? A los dividendos dividido utilidad neta. Ahí siempre, ¿de qué va a depender ese número? De muchas cosas. Clave, aplicar el algor popular que dice, ni mucho que queme al santo, ni muy poco que no lo alumbre. Por ejemplo, lo que les explicaba ahora va a depender de cómo esté el costo del dinero, las tasas de interés, va a depender si la empresa está cumpliendo o no sus presupuestos de ventas, si se está generando la utilidad de vida, ¿sí? Para poder determinar de esa utilidad de vida cuánto reparto en dividendos. Por eso las empresas siempre fijan una política en el pago de dividendos. Vamos a pagar dividendos si las condiciones son estas, estas y estas, estas. Y no vamos a pagar dividendos si las condiciones son estas, aquellas o las otras, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante tener claro cuáles son las políticas de dividendos que tiene una empresa como tal. Entonces, si fuéramos a mirar un ejemplo para esa situación, diríamos que ese director financiero que va a requerir un dato inicial de cuánto dividendo podría repartir el próximo año, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de supuestos que se pueden hacer sobre el flujo de caja de un negocio para el próximo año, o sea, proyectar el flujo de caja como tal, ¿sí? Entonces, pueden haber ventas iniciales por 1.000 millones, un crecimiento esperado el próximo año del 10%, un margen EBITDA del 8%, un margen EBITDA del 10%, hay una deuda de 200 millones, entonces hay que tener en cuenta que hay que amortizar capital, hay que pagar impuestos, hay que pagar intereses, hay que hacer inversión en capital de trabajo, ¿sí? Hay que hacer inversión en capital de trabajo neto operativo. Entonces se empiezan a hacer todos los cálculos al lugar, ¿sí? Y ya en último voy a decir, de esa utilidad antes de impuestos, menos los impuestos, ¿sí? Me va a quedar tanto dinero. De ese dinero voy yo a mirar cuánto tengo que repartir o cuánto tengo que invertir en capital de trabajo, ¿sí? Y cuánto de esa inversión se va a ir a capital de trabajo neto operativo. Ahí ya voy a empezar yo a delimitar de ese flujo de caja, ¿sí? Cuánto va a quedar después de atender la deuda y cuánto va a ser para repartir dividendos. Entonces miremos que acá, si el servicio a pago de capital intereses es de
es de 44 menos 40, entonces serían 4 millones los que quedarían, ¿sí? Si la empresa repartiera el 100% de su flujo de caja disponible para dividendos, estaría repartiendo 4 millones de una utilidad neta de 46 millones. Esto daría un porcentaje de utilidad repartida en dividendos de 4 dividido 46, o sea, el 7.8 quedaría para repartir dividendos. ¿Qué quiere decir todo eso que contamos ahí con esos números? Es que yo del flujo de caja tengo que separar lo que va a reponer de capital de trabajo, lo que va a pagar de impuestos, lo que va a pagar de deuda, ¿sí? Y ya de ahí, ¿qué voy a hacer? Y ya de ahí, ¿qué voy a hacer? Lo que quede es el remanente para dividirlo y poder decir, de lo que quedó de ese flujo de caja voy a repartir el 7.8% en dividendos como tal, ¿sí? Muchas empresas, cuando usted compra acciones ordinarias, espera el pago de dividendos. Cuando compra acciones preferenciales, también espera el pago de dividendos, ¿sí? Porque es el atractivo en sí que se va a dar de por sí, pues para, o el atractivo principal para comprar una acción. Siempre va a ser que cuánto me pagan, si pagan dividendos o no, ¿sí? Y además, pues, de la proyección que tenga la acción en el tiempo. Ahora, dentro de esa parte del largo plazo, también tengo que contemplar, dentro de esa estrategia de largo plazo, es dónde puedo yo buscar socios que me permitan a mí el hecho de poder crecer dentro del mercado y el poder, a través de una fusión o de una adquisición, ampliar mi mercado y eso me permite ampliar mi caja y mantenerme creciendo y generando utilidades. ¿Sí? Entonces, una fusión, para definirla técnicamente, una fusión decimos que se produce cuando dos o más empresas independientes juntan sus patrimonios para formar una nueva y una única sociedad. ¿Sí? Y la adquisición consiste en que yo compro una parte de otra empresa o la totalidad, bien sea por acciones o la compro del todo, sin necesidad de fusionar sus patrimonios, ¿sí? Ni la serie de activos o procesos productivos, simplemente voy en la adquisición, compro un pedazo, la compro toda y es una nueva adquisición que hice que va a funcionar aparte. O simplemente la compré para marchitarla y eliminar competencia. O simplemente la compré para ampliar mi mercado. ¿Sí? Entonces, puedo, de acuerdo a la estrategia que yo tenga, la puedo hacer. Por ejemplo, cuando Ecopetrol compró ISA, lo compró más desde un punto de vista estratégico, ¿sí? ¿Para qué? Porque Ecopetrol tiene que ir pensando en cómo se renueva para abordar el mercado de energías renovables. Y qué mejor opción que entrar en la puja y después en la compra de una empresa como ISA. Lo va a fortalecer financieramente, le va a fortalecer el mercado, va a ampliar su portafolio. Entonces, hay diversas visiones de cómo hacer para lograr si es mejor una fusión o una adquisición. Hay miles pues de ejemplos cuando podemos enunciar fusiones que han sido exitosas o fusiones que han sido un total fracaso. Por ejemplo, cuando Avianca se fusionó con ACES y crearon a la Alianza Suma, eso fue un total fracaso, ¿sí? Sobre todo para ACES. A Bianca le favoreció fue porque pulió su, su empresa, mejoró algunos estándares de servicio, pero ante todo, pues logró poner la casa medio bonita para que llegara otro inversionista y pudiera comprar, ¿cierto? Entonces, hay una serie pues de situaciones que conllevan a mirar todo eso para poder decidir cuál es la mejor estrategia, comprar o vender, ¿sí? Comprar, adquirir o hacer una fusión. Por ejemplo, cuando Bancolombia, cuando existía era Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano y se fusionaron y crearon Bancolombia, ¿sí? Eso fue un momento de que el sector financiero colombiano dijo, no, nos tenemos que fusionar para enfrentar lo que se viene con la globalización, que se nos va a venir una competencia muy brava.
y que pueden llegar bancos extranjeros, ¿sí? Entonces, frente a eso, pueden haber muchas situaciones que me convengan a mí dentro del mercado. Por ejemplo, ya después que se dio la fusión de Bancolombia con Conavi, con Corfinsura, para ponerla mucho más sólida y quedó el banco por activos más grande del país. Entonces, eso conlleva pues a una serie de matices que le convienen muchas veces a las organizaciones para poder ampliar su poderío. Por ejemplo, el grupo Sarmiento Angulo, cuando empezó a comprar una serie de bancos y de corporaciones de ahorro y vivienda para fortalecerse en el sistema financiero, ¿sí? Como Avevillas, como el Banco de Occidente, como Banco Popular. No se fusionó, no, compró, las adquirió, simplemente como una estrategia de fortalecimiento dentro del sistema financiero y es uno de los grupos económicos y financieros más grandes que hay hoy en el país, que es el Grupo Aval. ¿Listo? Entonces ahí puede ser como estrategia. Muy bien. La analogía entre procesos de, de la parte corporativa, ¿sí? Entonces, comer o ser comido, oportunidades cuando el rival está herido, oportunidades por ser el más grande. Hay un caso de estudio que es, por ejemplo, el caso de estudio de BlackBerry, que se da dentro de este periodo en la última década, 2010, 2020 más o menos. Entonces, frente a eso, podríamos decir que Apple y Samsung aprovecharon una oportunidad muy buena para ser los reyes del mercado de la fabricación de teléfonos y lo lograron y sacaron a BlackBerry, que era el que estaba ahí de rey. Pero BlackBerry se durmió, no quiso adoptar la tecnología táctil, se demoró muchos años en darle entrada a esa tecnología y simplemente dos rivales muy grandes que estaban esperando la oportunidad de aplancharlo vieron que estaba herido y ¡pum! Entraron y lo eliminaron del mercado, ¿cierto? Entonces, ahí hay que ser muy intuitivo con el mercado, darle una muy buena lectura y aprovechar las situaciones que brinda el mismo mercado para no ser comido y antes ver qué hay en el mercado para comer. Es como una estrategia. Sí, son las estrategias que yo debo de ir adelantando en esa planeación que hago para poderme adelantar al mercado. O sea, ¿cómo visualizo yo el mercado? Mire que, por ejemplo, una empresa como Apple visualizó el mercado desde muchas fases, entre ellas el poder ver que en una cajita de un teléfono podía encerrar miles de canciones y eso le podía proveer un mecanismo distinto de atraer clientes y usuarios. Y fue así como la industria de la música se tuvo que reinventar, porque Apple a través del iPod definió muchas matices nuevas para el negocio de la música, ¿sí? O como el streaming, la industria del streaming pues se logró desarrollar y dimensionar de una manera tal pues de que lo que es la televisión y el cine se han tenido que reinventar, ¿cierto? Entonces llega pues a muchas situaciones que conllevan el poder mirar éxitos y fracasos que se puedan ir enunciando o se puedan ir enumerando de manera tal que vemos que hay muchas cosas que se nos pueden presentar de diferentes formas. En todo eso hay una serie de cuestiones que tenemos que comprender dentro de cada vez un mercado que está más globalizado, ¿sí? Y es que estamos en una economía de mercado donde, o sea, la oferta y la demanda son los que marcan la parada, ¿sí? Y entonces tenemos que comprender que la economía es cíclica y que cada vez esos ciclos económicos son más rápidos y son más volátiles y cambian con mayor rapidez, ¿sí? Entonces ahí va a haber la estrategia de estar encaminada como asumo esos cambios estratégicos, cómo hago para generar valor, cómo hay una lucha hoy pues encaminada pues a defender todo lo que son los recursos naturales, entonces ya también hay un balance
que tienen que hacer las empresas en cuanto a cómo conservan y mantienen los recursos naturales y cómo cada vez tienen que ser menos contaminantes y que de igual manera hay que afrontar de mejor manera todo lo que es la competencia, ¿sí? Y cómo hago para crear alianzas estratégicas que me permitan asumir esa volatilidad de los ciclos económicos. Si miramos hoy, la volatilidad en los mercados es una cosa tenaz y las empresas tienen que adaptar a esa volatilidad porque si no, nunca van a generar valor, no van a ser competitivos y no van a poder restaurar armoniosamente todos los cambios estratégicos que tienen que asumir. Entonces, por eso hay que entrar a mirar que cada vez estamos en un mundo más globalizado, mucho más volátil, lo que es hoy ya mañana no sirve y que tenemos que asumirlo con mayor compromiso. ¿Listo? Deben un minutico, muchachos, por favor. Muy bien. Los drivers que se ven en los múltiples negocios que hay hoy, pues, o que se han dado en los últimos 3 años. Bajas de tasas de interés, exceso de caja en los balances y bajo crecimiento orgánico. Ese boom, pues, de lo que se da en los mercados y todo lo que se establece, pues, como estrategias, pues hoy vemos que todo esto que se plantea está funcionando al contrario, ¿sí? Está funcionando de una manera totalmente, porque el ciclo económico cambió. Hoy tenemos altas tasas de interés, ya no hay tanto exceso de caja en los balances, puesto que pues venimos de una pandemia, ya entró una guerra y esta parte de esa recesión pues que puede presentarse en Estados Unidos alarma a los inversionistas. Entonces se da un bajo crecimiento económico y por ende un bajo crecimiento empresarial, ¿sí? Entonces, las bajas tasas de interés, el exceso de caja y el bajo crecimiento orgánico hacía que hubiese un boom en toda esta parte del mercado y de la industria. Pero hoy día todo eso cambió. Y esa parte que cambió es donde tenemos que entrar a ver la volatilidad de las economías y de los mercados que conlleva una serie de cambios que no nos permiten una estabilidad económica plena. ¿Listo? Ok. Hay que crear dentro de las planeaciones muchas veces de la parte de la estrategia sinergias, ¿sí? El mercado nos lleva a crear esa serie de sinergias. Que 1 más 1 no sea 2, sino que esa sinergia me logre dar un 3. Y hoy vemos como muchas veces las empresas están encaminadas a eso. ¿Cómo hago para tener alianzas estratégicas que me permitan crecer mucho más en el mercado y dinamizarme? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace hoy la industria musical para aliarse con la tecnología y crear sinergias? Entonces ya la música, como se escucha en un modelo distinto y ya desaparecieron los medios antiguos que era el CD, el cassette o el long play, ya hoy que existen las plataformas digitales, entonces la música suena es en streaming. Entonces hoy las grandes disqueras a nivel internacional y los artistas con quienes se tienen que aliar, con quienes tienen que crear sinergias para que el negocio siga funcionando y siendo financieramente viable con las plataformas digitales, entonces con Spotify, con Apple Music, con Claro Music, con Deezer, ¿sí? Para que puedan haber esas sinergias y poder continuar en el crecimiento como tal. Muy bien. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. No, profe, vamos muy bien. Profe, estamos bien. ¿Estamos bien? Vamos bien, profe. Sí. Ok. Si necesitan preguntar algo, meten la cucharada porque yo no veo el panel acá, solamente veo la presentación por estar compartiendo pantalla. ¿Listo? En el Listo, profe. 2000, todas esas sinergias que se puedan crear no siempre van a ser fusiones o adquisiciones.
pueden ser más alianzas estratégicas para poder ser más eficientes en el uso de los recursos. Entonces, por ejemplo, una alianza muy nombrada en ese año fue Renault-Nissan, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Se unieron las áreas de ingeniería de producción, la gestión de cadenas de suministros, compras, recurso humano. ¿Y qué fue lo que lograron? Una sinergia de al menos 4.300 millones de dólares, de euros, perdón, anuales al año 2016. O sea, uniendo haciendo esas sinergias, esas uniones, lograron todo ese beneficio económico o financiero para las empresas como tal. Entonces ahí es, por ejemplo, cuando en muchos sentidos, por ejemplo, Intel, que es el desarrollador de procesadores, ¿cómo creo sinergias con otra empresa que use mis procesadores o mis chips para lograr crear ahorros considerables a través del uso de esas sinergias? ¿Qué eficiencia se ve con todo esto en el estado de resultados? Pues para las ventas van a haber nuevos mercados, se van a lograr hacer ventas cruzadas, se introducen nuevas marcas al portafolio, ¿sí? Frente a los costos, ¿qué se logra tener? Mayor poder de negociación, disminución de capacidades instaladas, desinversión en capital de trabajo, o sea que voy a liberar capital de trabajo, eficiencias en procesos de manufactura, o sea, los procesos de producción alcanzan un mayor nivel de eficiencia en el uso de materias primas y de capacidad instalada, reducción de personal, ¿sí? Porque voy a aprovechar de mejor forma mi capacidad instalada, ¿sí? Y el proceso de producción. Entonces, eso va a llevar a que lamentablemente, pues hoy todo se ha mecanizado y robotizado mucho. Y eso conlleva que cada vez haya menos personal, pero va a haber menos personal especializado, ¿sí? Por eso es que tenemos que estar en la búsqueda de la especialización, o sea, en la búsqueda de prepararnos académica y científicamente cada vez mejor para que ese mercado no nos saque, ¿sí? No nos excluya, porque o si no, cada vez esa reducción de personal va a ser mayor. Los gastos de administración y de ventas, pues lo que acabamos de ver, las sinergias operativas y de mejores prácticas va a ser de mejores compensadas frente al gasto. Los impuestos, los beneficios tributarios que yo pueda alcanzar, las estrategias que yo pueda adoptar para reducción de impuestos. Claro está pues que ya acá en Colombia eso va a ser muy, 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 muy difícil con esa nueva reforma tributaria. Eso todos los días ya uno ve a campo y ya se asusta, porque en Colombia cada vez tenemos mayor, esa carga tributaria va a ser con menos exenciones, entonces va a llevar a que las empresas y las personas naturales paguemos más impuestos. Entonces, a que haya menos estrategias para reducirlos, ya es una realidad. Los gastos financieros, pues al hacer sinergias con socios estratégicos, vamos a tener mayor poder de negociación, se va a poder acceder a mejores tasas de interés, a plazos más blandos, a condiciones y créditos financieros con menos inconvenientes. Se van a poder, se van a poder tener mejores beneficios bancarios, ¿sí? Mayor rango en los descuentos comerciales o financieros que me puedan hacer al hacer todas esas alianzas estratégicas o a unir sinergias, ¿sí? Los 5 sectores más dinámicos, pues en todos estos procesos de mercadeo o de merchandising o de mercadeo o de alianzas estratégicas que yo pueda desarrollar igualmente sinergias que me permitan adelantar esos procesos. Alimentos, energías, las constructoras, la banca, la minería, ¿sí? Todo eso hace, la compra de empresas colombianas en el exterior es mayor, hay mayor expansión a través
de compra de ingresos, ¿sí? O sea, a través de esa expansión de flujos de caja futuros que yo pueda hacer, se va haciendo más latente. Yo pienso pues que todos esos procesos en estos sectores son mucho más dinámicos, sobre todo en el sector hoy día pues, y acá en Colombia se ve mucho en lo que es en la minería, en los alimentos. Las constructoras pues para este año y para el entrante se podrá presentar un declive en el crecimiento, a pesar de hoy pues el crecimiento de la economía en el segundo trimestre fue un poco más del 12%, pero ya salieron a desestimar la cifra, pues los del actual gobierno a decir que no, que el crecimiento real es del 3% en toda la era Duque, que únicamente los crecimientos se vieron pues post pandemia, pero de todas formas fuimos o somos de los países que más ha crecido en la región, ¿sí? Profe, nada Y más, qué pena ahí la interrupción. sí, Entre el año 2021 e incluso el primer trimestre de este año, han sido los años que la gente ha adquirido más vivienda nueva o usada sí. pues en el país. O sea, partiendo de como de la capacidad de endeudamiento que tienen las personas, me parece un indicador muy positivo en el hecho de que más personas están comprando y adquiriendo. También entonces por eso me causa como curiosidad eso de que el sector de la construcción puede que tenga pues como un declive. Sin embargo, pues como le digo, pues han sido unos años muy buenos para la economía colombiana, que de pronto mucha gente dice que no, y en verdad sí. No, la construcción tuvo ese crecimiento, pero lo que se avisora es que lo que puede ser este segundo semestre y los dos próximos años no puede hacer un crecimiento tan bueno y hay diferentes razones, entre ellos pues las altas tasas de interés, eso va a hacer que la demanda por vivienda nueva usada a través de créditos no vaya a ser igual, ¿sí? Porque las tasas de interés están muy altas. Si la inflación sigue creciendo, eso también va a desestimular lo que es el sector inmobiliario. Y lo otro es debido pues si Estados Unidos entra en recesión y continúa la guerra en Rusia y en Ucrania y el desabastecimiento por parte de la China con la parte logística de los contenedores, también va a hacer que ese sector de la vivienda o de la construcción el incentivo no sea el mismo de los últimos años. ¿Debido a qué? A que todos los materiales se van a encarecer. Si ustedes ven hoy la mayoría de proyectos inmobiliarios que estaban en marcha, muchos están frenados por el flujo de caja. ¿El por qué? Porque los materiales se han disparado y ese disparo ha sido tan alto que los flujos de caja proyectados de esas constructoras al momento de vender sobre planos o vender los proyectos se han complicado, entonces muchos proyectos se han tenido que parar y entonces cuando se paran, usted pasa y va a comprar y dice, ve, ¿y ese proyecto cuánto lleva parado? Ah, tanto tiempo. Entonces eso va a desestimular el hecho de que usted diga, ¿y ese proyecto por qué está parado? Porque los precios incrementaron, porque los bancos no están liberando los anticipos para que el constructor continúe porque no ha alcanzado el punto de equilibrio, etcétera. Entonces, el panorama, si la inflación, las tasas de interés y los problemas geopolíticos del entorno a nivel mundial continúan, van a ser factores que van a influir mucho en el crecimiento de ese sector para los años venideros. ¿Listo? Son las proyecciones que hacen, ¿sí? Igual, pues, si nosotros miráramos el sector de la minería, Ecopetrol este año, el primer semestre dio 17 billones, ¿sí? Y se aspira que este año entonces cierre con utilidades de 30 billones. Y es la empresa que más plata le genera al Estado. El Estado es el dueño del 90%. Pero lo que dice el nuevo gobierno es que va a desestimular la exploración de petróleo y gas. Eso que hace ahuyentar los inversionistas. Entonces, mire nomás la acción de Ecopetrol, cuánto bajó solamente porque el candidato Petro dijo que ya no iba a explorar más. Y frente a eso, ¿qué se aspira?
que al menos el gobierno coordine su situación. Si se va a desestimular, por ejemplo, la producción de petróleo o la búsqueda de petróleo en el país, y el ministro de Hacienda sale y dice que no, que antes lo que necesitamos es seguir explorando petróleo y gas porque eso va a permitir que lleguen más recursos a la nación vía exportaciones. Si no hacemos eso, entonces ¿con qué vamos? El déficit fiscal va a crecer y va a ser mayor y eso nos va a perjudicar. Entonces, mire que ese nivel de inversión va a depender mucho de factores externos que pueden incidir en los precios internacionales, en el precio de la acción, y eso puede conllevar a que no crezcan con el mismo dinamismo para el año entrante. Este año se prevé que el crecimiento de la economía esté entre el 7 y el 8%, pero también se espera que a partir del segundo semestre de este año ese crecimiento económico también empiece a caer o a ceder. ¿Listo? Muy bien. La construcción de un modelo financiero a largo plazo. Pues el tiempo de proyección se estima entre 3.5 y 10 años. Los estados de resultados se proyectan a través de los márgenes de rentabilidad, el margen bruto, el operativo y el neto. ¿Eso a través de qué se hace? De cuánto espero yo vender, ¿sí? Y yo para mirar mi utilidad operativa sobre ventas, mi utilidad bruta sobre las ventas y mi utilidad neta sobre las ventas. El flujo de caja que más utilizado es el indirecto, ¿sí? Partiendo del EBITDA. ¿Y el EBITDA qué me va a proporcionar? La caja operacional. Y la caja operacional que va a mirar un inversionista es que la empresa operativamente hablando me dé lo que decíamos ahora, para reponer capital de trabajo, reponer activos fijos, atender la deuda, pagar impuestos y pagar dividendos. Si la caja operacional me da para todo eso y sobra caja, el valor de la empresa va a ser percibido como alto. La inversión en capital de trabajo, pues, se proyectan con base, pues, en un supuesto sobre las ventas o un plan detallado. Pero el capital de trabajo neto operativo se proyecta de acuerdo que al histórico en días y sus posibles optimizaciones a futuro. ¿Y qué es el capital de trabajo neto operativo? Cartera más inventarios menos cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Cada cuánto rota mi cartera, cada cuánto rotan mis inventarios y cada cuánto le pago a mis proveedores de bienes y servicios. Y ese indicador, ¿para qué me va a servir a mí? El coger la cartera, sumarle los inventarios y restarle los proveedores para saber del flujo de caja qué porción voy a destinar para reponer mi capital de trabajo. ¿Sí? Y recuerden que las empresas, yo tengo que planear financieramente mi empresa es para que tenga la capacidad de reponer el capital de trabajo. ¿Listo? De reponer el capital de trabajo. ¿A través de qué? De la operación. ¿Ok? El marco estratégico, ¿cómo vamos a definir qué crece la empresa? Ingresos anuales, y eso lo va a comparar con qué o con qué lo va a proyectar con los históricos, ¿sí? El plan de producción, la proyección del estado de resultados, el balance general lo voy a proyectar pues el proforma con base en un histórico, los planes de financiación, ¿con qué los voy a proyectar? Con los flujos de caja, o sea, cuánto me da el presupuesto de flujo de caja para poder atender la deuda, ¿sí? Y también con el presupuesto del flujo de caja es que voy yo a planear mis inversiones o las fusiones o adquisiciones que requiera para poderme ampliar en el mercado o sostenerme en el mercado. ¿Listo? Muy bien, espérame en un minuto acá que se me descargó esto. Listo. Muy bien, hasta ahí vamos claros, muchachos. Sí, profe. Muy bien, los destinos del flujo de caja, dividendos y atención a la deuda, ¿sí? Son dos de los que hacen parte de los 5 destinos que yo le voy a dar al flujo de caja. Pero por lo general, lo que es la reposición de capital de trabajo, esa porción del flujo de caja, eso es de los accionistas, pero los accionistas no pueden depender de esa porción. ¿Por qué? Porque si los accionistas le meten mano con lo que yo voy a reponer capital de trabajo, entonces la empresa con qué va a continuar.
Y recuerden que un negocio vale es por estar en marcha, por estar en funcionamiento, ¿ok? Lo que es atender la deuda, pues que atender la deuda, yo tengo que atender la deuda sí o sí, ¿sí? Haya o no haya flujo de caja, pero Profe, qué pena. señor, Cuando se refiere a reponer el capital del trabajo neto, es poder cubrirlo durante cuánto tiempo, o cuántas veces, o que siempre haya pues como un disponible ahí. pero todo va a depender de la capacidad que vos tengas de generar ventas y de generar flujo de caja, o sea, de ser rentable. Por eso yo voy a mirar a partir como yo lo calcule. Si yo voy a calcular un año, entonces yo voy a mirar del flujo de caja que yo proyecte para un año, cuál es mi capital de trabajo neto operativo. Recuerden, yo el capital de trabajo operativo, ¿qué es? Cartera e inventarios. Eso es lo que yo necesito para operar, ¿sí o no? Pero, ¿de dónde voy a decir yo, hey, y cuánto es lo que yo requiero para sacar del flujo de caja para reponer el capital de trabajo? Entonces ahí es cuando yo voy a utilizar el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? ¿Y ese de dónde lo va a sacar? Sumo la cartera, sumo los inventarios y resto las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Ese resultado es el que me va a decir, esa es la porción que vos necesitas por un año de sacarla de tu flujo de caja. Si sacas el flujo de caja semestral, entonces vas a calcular semestralmente el capital de trabajo neto operativo para saber cuánto necesitas en ese semestre de capital de trabajo. ¿Sí me hice entender? Hello. ¿Sí fui claro ahí con la explicación o no? Sí, profe, sí, dependiendo de lo que usted quiera evaluar, es el pedazo de Claro. porción. Es Gracias. correcto. Yo me voy a proyectar a un año. Entonces proyecto también mi capital de trabajo neto operativo a un año y eso es lo que yo voy a decir. De mi flujo de caja necesito que me separe esto para poder tener capital de trabajo. Ahora, van a haber negocios que por su crecimiento y su expansión van a sufrir demandas que no estaban esperadas o van a requerir capital de trabajo que no tenían contemplado. Entonces ahí es donde tengo que mirar dónde me lo prestan o con quién me apalanco. Le digo a los proveedores, le digo a los bancos o le digo a los socios, señores, necesitamos capitalizar el negocio. Listo. Pero entonces yo ahí tengo que hacer el estudio debido para saber cómo se me va a presentar la situación. Listo. Muy bien, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Súper bien, profe, hasta el momento. ¿Estamos claros? Sí, profe, todo claro. Ok, esperen. Las dudas se presentan cuando estamos en el cuestionario. La ley de Profe, Murphy, por lo general pasa eso. Dime. en una empresa de pronto que sea como de prestación de servicios, que pues probablemente el inventario es más como personal pues que puede atender o prestar ese servicio, ¿cómo se calcula este tipo de, o no aplica el No, indicador? sí puede aplicar. Lo que pasa es que, mira que de todas formas yo no voy a tener inventarios, pero sí tengo una serie de materiales que yo requiero para poder prestar el servicio, ¿cierto? Entonces, por decir algo, en un hospital no te venden la gasa que te van a pegar para limpiar la herida o no te venden la penicilina que te van a aplicar para la infección, pero eso te lo cargan al servicio que te están prestando y que en últimas esos insumos se requieren. Entonces yo tengo que hacer como mínimo un inventario de insumos para poder prestar el servicio, ¿cierto? Entonces yo voy a ver qué requiero de esos insumos para también calcularlos y sumárselos aparte de la cartera que tengo y se los voy a restar a los proveedores que me los facilitan. Y entonces ahí voy a poder tener esa porción que yo voy a calcular. Ahora, habrán otras empresas pues de que el manejo de los insumos o de los inventarios van a ser totalmente subgéneris o distintos al normal de los negocios pues que uno por lo general trabaja. Por ejemplo, un banco. Entonces yo diría, bueno, entonces los inventarios para mí, ¿qué son? No, mi capital de trabajo, lo que yo necesito en mi porción es mirar
cuánto tengo en cartera y cuánto necesitaría yo captar de mis clientes o de mis posibles clientes bancarios para poder atender la demanda de crédito que tengo, ¿cierto? Ahora, a mí me van a medir la eficiencia en ese trasegar, ¿es con base en qué? En poder determinar qué eficiencia tengo yo tanto para colocar cartera como para conseguir recursos. Y todo va a depender principalmente en qué, en poder visualizar los momentos. Por ejemplo, en este momento los bancos tienen mucha plata, pero los créditos van a estar muy costosos. Ya los bancos van a determinar hey, bueno, qué tipo de riesgo vamos a correr para poder colocar cartera. Y ahí también entonces si la cartera se les empieza a deteriorar porque corren muchos riesgos, entonces ¿qué les va a decir la super? Entonces provisione más cartera. O sea, provisione un porcentaje más alto de su cartera para las posibles pérdidas y así usted tenga con qué responderle a sus clientes que van y le llevan la plata porque confían en usted. Entonces ahí empieza a hacer ese manejo de qué capital de trabajo necesitaría un banco para poder operar. Depende de muchas circunstancias, cuál es su nivel de liquidez y cuál es su nivel de demanda de crédito. Entonces ahí habría que combinar ciertas cosas para poder evaluar en últimas qué es lo que requiere realmente para poder desarrollar su operación. Y estamos hablando de un banco, ¿sí? Que es un prestador de un servicio financiero. Entonces, todo va a ser dependiendo del tipo de mercado en el que se esté. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Bueno, muchachos, ya esta semana están las dos actividades que vamos a desarrollar. Vamos a pasar por aquí para que las miremos y si hay alguna duda la planteemos. Ya sobre el libro de calificaciones creo que fui claro, lo expliqué pues ahora iniciando, si de pronto no habían llegado, en todo caso en el clic yo ponderé la nota para que pasara adecuadamente. Acá en las calificaciones de Moodle de pronto tengo un errorcito en configuración que no lo he podido encontrar y sobre todo es en la configuración de la tarea. Entonces tengo que mirar a ver en dónde está el error o si no ir a virtualidad a ver si me ayudan a corregir el error, pero de resto yo, si no, yo tabulo y paso la nota a clip para que ustedes la puedan ver ya como debe de ser, listo, y acorde a los porcentajes que acordamos desde el inicio. Bueno, en la unidad número 3, que fue de lo que acabamos de hablar, vamos a desarrollar dos actividades. Hay un cuestionario y hay para desarrollar un mapa mental, que fue lo que les comenté ahora. Ese mapa mental es acerca sobre el pago de dividendos, ¿sí? Y el flujo de caja y la utilización del flujo de caja. El cuestionario vale un 11% y el mapa mental vale un 6%. El mapa mental, muchachos, bien estructuradito, ahí están las condiciones del mapa, cómo se debe elaborar. Recuerden que tanto un mapa mental como un mapa conceptual son resúmenes estructurados, estructurados. No es una guerra de indios pues con flechas por toda parte y o sobrecargados de mucho texto, sino bien estructurados y bien dirigidos en un orden jerárquico que nos permita comprender las ideas que se quieren plasmar a través de ese resumen. ¿Listo? Muy bien, muchachos. No sé si hay dudas o inquietudes que yo les pueda resolver o si no dejamos ahí por hoy. Profe, no, Profe, súper. preparados para las cascaritas también en el quiz. Porque Cascarita se ha caído en alguna. Oiga, profe, Por es que supuesto que sí. Claro que ya caímos. Pero eso, porque, cualquier cosita que uno dice, pero es que esto sí es, va y uno y mira, y era una sola palabrita que fue ajá, pucha, claro, ahí claro, está. porque ustedes leen de corrido. Y como leen de corrido, no miran el sentido de la oración que yo estoy colocando. Entonces ahí es cuando se equivocan y señalan la opción que no es. Entonces se mecanizan, por ello yo les digo, lean bien, tómese o sea, usted tiene el tiempo suficiente para responder la pregunta. Si lee bien, pues,
pero muchas veces es porque llegan a la carrera o lo hacen en un momento que no tienen el tiempo suficiente pues para pensar, no para responder, sino para pensar, ¿cierto? Y ahí es cuando de pronto se cometen la mayoría de los errores. Ay, sí, Entonces, profe, a mí me pasó. Yo lo hice hace 8 días salía de la clase y plum, ahí mismo me puse a hacer el cuestionario. Yo dije, no, voy a aprovechar que tengo toda la información fresquita. Y no, me fue como perro en misa. no, Yo, pero de verdad, pero sí era esto, y claro, lo que dice usted, uno lee recorrido. sí, sí, muchas veces leen de seguir y de pronto a la palabra o a la oración le antecede un no o un sí que desvirtúa el concepto de lo que se quiere preguntar y ustedes no la ven, no la ven, entonces ahí es donde muchas veces se comete el error. Pero yo trato de ponerlas menos cáscaras, yo lo que trato es de que lean bien, de que lean bien, esa es la idea, que haya una buena lectura, ¿sí? Muy bien, muchachos, no les deseo muchos éxitos. Recuerden que si alguna duda me pueden escribir a través de la plataforma, me mandan un mensaje que yo con el mayor de los gustos trato de dar respuesta al menor tiempo posible. Listo. Espero que las clases estén siendo del agrado de ustedes. Cualquier cosa por mejorar, no duden pues en comunicármela para que la tratemos de mejorar. Ya nos queda solo uno o dos encuentros con el último, pues que es para el cierre, para preparar el examen final. Entonces, si hay alguna duda, me la comentan, me la manifiestan, o si hay algún inconformismo o algo, con el mayor de los gustos. ¿Listo? No, profe, antes muchas gracias a usted porque usted es súper activo para dar las clases. Yo no sé de dónde saca tanta energía. Y estoy levantado desde las 4 de la mañana. Imagínese, no, no, no. Imagínense. Sí, sí, no, es que desde que a uno le apasione lo que hace, uno tiene que ponerle energía, le tiene que poner energía. Porque imagínate, yo aquí pues con una pereza bien grande, con la voz bien apagada, a las 8 de la noche, ustedes cansados, y si yo no le pongo pues el toque de energía, se me duermen o se aburren ahí mismo y se van, y me dicen, no, este man nos arrulla aquí, y no, 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 hay que ponerle un toquecito de energía. Listo. Bueno, muchachos, Muchas si no hay gracias, profe. dudas, no, con el mayor de Gracias, los profe. gustos. Te nos vemos el Gracias. próximo martes, pues. Listo. Gracias, profe. 8 Gracias, de la profe. noche. Profe. Un abrazo. Gracias, Gracias. Recuerden que profe. hay que dar la Chao, profe. grabación Muchas por si tienen gracias. dudas. Listo. Chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Con gusto. Gracias. Con gusto. Una feliz noche. Que descansen. Gracias, profe.